vamos con un tema que es de enorme relevancia clínica. Lo llamo así, versiones clínicas del goce del otro. Y la idea es trabajar, son algunas de las posibles versiones, que son el estrago materno, la pereversión, que en francés suena igual que perversión, pere, padre, versión paterna, entonces el estrago materno, la pereversión paterna y el niño generalizado. Tres modos en que Lacan va situando, sobre todo en su enseñanza intermedia y lo que conocemos como la última enseñanza, va ubicando esto que llamé versiones clínicas del goce del otro. No son las únicas, habría otras versiones, pero estas son, si quiere, como las versiones que más están circulando en teorizaciones o en conceptualizaciones acerca de la clínica psicoanalítica. Uno podría pensar rápidamente, son versiones que se desprenden de de la complejidad edípica freudiana. En lugar del padre, en lugar de la madre, en lugar del niño. Pero vamos antes a la cuestión de versiones clínicas del goce del otro, antes de adentrarnos en estas tres posibles versiones. Clínicas. Y acá hago si quiere, como una salvedad. Eh, Refuerzo la palabra clínica, porque muchas veces la cuestión del goce del otro queda poco trabajada, poco situada entre los psicoanalistas, y cuando esto se ubica en algún debate, en algún intercambio, queda excesivamente teorizada, ¿no? Como si en realidad el goce del otro fue de una cuestión imposible de discernir, difícil de situar, y por lo tanto de eso no se habla. Y si se habla, es en relación a alguna referencia conceptual inalcanzable, difícil de comprender, de entender, de ubicar en coordenadas más clínicas. El goce del otro es un concepto lacaniano. Ahora vamos a ir sobre esto, ¿no? Es muy fuertemente ubicado en su última enseñanza, aunque hunde sus raíces desde el primer Lacan, pero fuertemente ubicado en su última enseñanza, es una concepción claramente clínica, donde es es habitual en la clínica con todos los pacientes o todas las pacientes. Cualquier análisis supone el atravesamiento en todo momento por el campo del goce del otro. Por eso digo, la clínica del goce del otro, para tratar de salir de la excesiva teorización que se hace de esto muchas veces por analistas, pero además aclarar algo más, hay una especie como de confusión con el goce del otro. Ahora lo vamos a ir situando, pero queda muy referido por muchos analistas a un modo del goce del otro que Lacan de alguna manera articula para hacer referencia a la perversión, ¿no? El agente perverso es instrumento del goce del otro. Entonces queda muy coagulado si se quiere, como esa formulación que Lacan hace de la perversión, pero el goce del otro no es solamente reducible a la perversión. Es cierto que algo del goce del otro aparece en la perversión, pero el goce del otro también aparece en la psicosis y además, fundamentalmente, claramente aparece en el campo de las neurosis. O sea que el goce del otro no es reducible al modo en que Lacan lo ubicó en la perversión o en alguna cuestión asociada a la psicosis. El goce del otro está presente todo el tiempo en la escena neurótica, en la escena fantasmática neurótica, en los síntomas neuróticos, en los modos del sufrimiento neurótico, en los modos de presentación de la neurosis. El goce del otro es una cuestión claramente clínica. No es un derrotero conceptual imposible. Es una presentificación, un modo, una manifestación claramente clínica en las neurosis. Ahora, ¿por qué esta cuestión de complejidades para pensar el goce del otro?
cuando sobre todo es claramente clínico. Ahí habría que ubicar momentos en las enseñanzas tanto de Freud como de Lacan y cómo fue esto teorizado, conceptualizado. Es un concepto lacaniano, goce del otro, pero claramente están sus antecedentes en Freud. En Freud podemos ubicarlo en primeras formulaciones que Freud hace del goce del otro, como eso que irrumpe, que viene del campo del otro, que Freud lo pensaba como una cuestión, como un acontecimiento prematuro, externo, real. Por ejemplo, todas las referencias a el daño, las marcas que generaban las niñeras en las infancias de el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, o cuestiones que afectaron a Dora, por ejemplo, lo que había sucedido con el señor K y Dora antes de la escena del lago. Eran para Freud acontecimientos reales, prematuros, externos a la subjetividad que sobrecargaban lo pulsional, produciendo un exceso de fijación. Eso podemos ubicarlo en Freud como un antecedente al goce del otro, pero estamos hablando de un primer Freud. Ya Freud, en sus enseñanzas intermedias, va ubicando que, bueno, que esto no era tan externo, que esto podía ser parte de la fantasía, que esto no necesariamente era algo que había sucedido prematuramente, que podía ser una construcción de la fantasía adulta, pero que además esto no necesariamente era situado en términos de realmente acontecido. Y a partir de ahí viene el surgimiento del concepto de fantasma en Freud, que Freud lo llama fantasía de paliza, pero que en realidad es como lo recupera Lacan con fantasma, que claramente lo que viene a situar es la dimensión del goce del otro. El fantasma de paliza, el fantasma pega en un niño que ya no es tan real, que ya no es un acontecimiento externo, que ya no es tan prematuro, lo que viene a ubicar es un modo de hacer con un real pulsional que no entra en el circuito del principio del placer y que es vivenciado como fantasía de paliza, como fantasía de pega en un niño. Freud ahí tiene algo genial. Un padre pega porque es inherente al padre. El padre pega, ahí tenemos un antecedente de la versión. Un padre pega por amor, pega porque ama. ¿No? Es interesante, esto lo vamos a trabajar. Ahora, ahí ya Freud sale de esta lógica de lo real, prematuro, externo a la subjetividad, y entonces puede situar lo que conocemos como su segunda tópica, a partir de la pulsión de muerte, lo que llamaríamos un antecedente al goce del otro es la repetición, y ahí aparece fuerte el concepto de compulsión de repetición freudiana, es la repetición de una satisfacción pulsional que Freud va a llamar pulsión de muerte, que es la pulsión tanática, es la repetición de una cantidad pulsional que no entra por el principio del placer y que se vuelve finalmente necesidad de castigo superyoica. Freud habla de necesidad de castigo, antes había hablado de sentimiento inconsciente de culpa, pero después prefiere ubicar la necesidad de castigo, o sea, el superyo pasa a ser una versión de lo que después Lacan llama el goce del otro. El superyo pide, exige gozar, gozar de una manera que no entra en el principio del placer. Es un exceso de satisfacción pulsional que no va por la lógica del placer, que es vivida, vivenciada por la subjetividad como algo que le viene del otro, pero que es, Freud lo dice en un momento, el corazón del ser. No es externa, es constitutiva de la subjetividad. Pero ahí ya tenemos en Freud una modalidad pulsional mucho más internalizada del sujeto, que es vivenciada como externa. El problema económico, el masoquismo, las versiones superyoicas, son los modos que Freud tiene de nombrar esta versión del goce del otro. También asociadas a lo materno.
¿no? Freud lo va ubicando en su última enseñanza. Por el lado de Lacan, tenemos a el goce del otro en la primera enseñanza de Lacan como una referencia a lo que no queda tramitado por la castración, lo que aparece como exceso pulsional, que no queda tramitado por la castración y que entonces es vivenciado por la vía de la angustia como un goce que viene del otro, como lo que el otro quiere, ¿no? Que viene como un exceso no simbolizable, porque no entra en la lógica de la castración. Por ejemplo, Lacan en el grafo del deseo, la famosa pregunta del ¿qué me quiere? Es una de las primeras menciones al goce del otro. ¿Qué me quiere es? ¿Qué quiere el otro que no entró en una lógica de castración y que por lo tanto es vivido como un exceso? En la misma pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué me quiere? ¿Qué voy? ¿No? Del grafo del deseo, produce angustia. Esta primera versión de Lacan de el goce del otro como este exceso que viene del otro, después Lacan lo va a ubicar, por ejemplo, en el seminario 7 como justamente algo constitutivo de la ética, ¿no? Porque la ética se ubica como si se quiere, como un corte que hace la subjetividad como acto ético frente al goce que viene del otro, ¿no? Al goce que queda asociado a la pulsión de muerte que viene del otro. Por ejemplo, Antígona frente a Creonte, que lo ubica como paradigma de la ética, ¿no? La ética es justamente una suerte como de corte, de oposición, de no ceder frente a lo que viene del otro, que es vivenciado como goce. El deseo, ahí es una oposición al goce. Este es el primer Lacan. El deseo después se anuda al goce. En un Lacan más intermedio, el deseo hace nudo con el goce. Ya no es la oposición del primer Lacan. Ya no es tan cierto que el deseo se opone al goce. El deseo queda anudado al goce en las famosas referencias, ¿no? El deseo en la escala invertida del goce o hacer condescender el goce en deseo, que son modos que Lacan tiene de ubicarlo en el seminario 10 o en el texto Subversión del sujeto y dialéctica del deseo del inconsciente freudiano. Ahí ya el deseo no queda en oposición al goce, queda como, voy a usar una palabra incómoda, queda un poco más integrado, anudado al goce, y el goce ya no queda referido solo a la pulsión de muerte, como el primer Lacan. Claramente a partir del seminario 10, pero ya antes, pero sobre todo a partir del seminario 10, Lacan empieza un recorrido continuo y permanente, donde lo que empieza a ubicar es que hay goce sexual, hay goce que puede ser situado por el principio de placer. No, el goce no es solo situable como pulsión de muerte. Hay goce que es del lado de la pulsión de vida y hay goce que está del lado de la pulsión de muerte. El goce es el modo en que Lacan llama a la pulsión freudiana. Y también Lacan empieza a darse cuenta que no alcanza solo con una pulsión, que además de la pulsión de vida y la pulsión de muerte en Freud, hay un goce que uno puede ubicar del lado del principio del placer, del lado fálico del lado del principio del placer, que Lacan en el seminario 20 va a llamar goce fálico, y hay un goce que no pasa por el falo, que no pasaría por el principio del placer, que Lacan va a llamar goce otro en el seminario 20. Pero ahora, es interesante, Lacan llega a esta tensión de goces en el seminario 20 y de ahí en adelante. Goce fálico recupera la idea de un goce situado a partir del falo, muy parecido al principio del placer freudiano. Goce otro es un goce más allá del falo, no todo situado por el falo. Bueno, Lacan también lo llaman goce no todo. Es un goce no todo situado por el falo, que sería un goce más allá del principio del placer, más allá del falo, que no necesariamente es tanático en el sentido de la muerte o del dolor, es un goce que incluiría muerte, dolor en algunas subversiones, pero también es un goce que puede prescindir del falo. Goce otro, goce fálico. Ahora, para llegar ahí, Lacan va construyendo
este concepto goce del otro como justamente lo que excede al campo fálico. Antes de goce otro del seminario 20, o el goce femenino, el goce no todo, el goce suplementario, el goce místico, antes de llamarlo así, que es el último Lacan, lo viene llamando goce del otro, para diferenciarlo de el goce que sí estaría enmarcado en el falo. O sea, Lacan llama goce del otro a lo que se diferencia del campo fálico. Esto, a la altura del Lacan intermedio, se vuelve goce otro, goce fálico, del último Lacan. Aparte está clarísimo del seminario 20, donde 22, bueno, el 20 ya está, donde Lacan dice el goce del cuerpo, el goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es signo de amor. O sea que Lacan ya está situando el goce del otro en el lugar de lo que empieza a llamar goce otro. Goce del otro que antes fue ubicado como exceso del goce por fuera del falo y por lo tanto por fuera del campo simbólico, que lo acerca a la perversión, como dije al principio, que lo acerca a la psicosis, pero que sea una parte del goce que ya no está situado por el falo, y entonces Lacan lo empieza a nombrar goce del otro. Luego, finalmente, goce otro. Ahora, sigue habiendo un problema, porque acá estoy diciendo, bueno, el goce del otro. Sigue habiendo un problema para poder dar cuenta del goce del otro y sus versiones clínicas. Ahora vamos a ir a eso. Porque el goce del otro entrecruza dos conceptos que también son complejos. No solamente es complejo goce del otro, es clínico, pero tiene una enorme complejidad, sino que los dos conceptos constitutivos, goce, otro, son dos conceptos constitutivos, también suponen una complejidad. Porque goce, llamado pulsión en Freud, resituado, recategorizado por Lacan como goce, podemos decir, bueno, no es lo mismo la pulsión freudiana que el goce en Lacan. Sí, claro, Lacan le da algunas vueltas más, pero recupera la línea iniciada por Freud con el concepto pulsión, pulsiones, ¿no? Eros, tánatos, vida y muerte, prisión, placer, más prisión, placer. Ese concepto freudiano es recuperado por Lacan como goce y Lacan le da algunas vueltas más, que va a finalizar en goce fálico, goce otro. Ahora, el goce es una experiencia de satisfacción en lo real de la corporeidad, porque supone el cuerpo, recuerden Freud, la primera definición de pulsión, límite, borde entre lo psíquico y lo orgánico, o sea, el cuerpo y lo psíquico. Segunda definición de pulsión, es una elasticidad orgánica en lo psíquico, o sea que está muy ligada a la corporeidad, que justamente por ser del orden de lo real del cuerpo, no es tan fácil de situar en el entendimiento simbólico o en la comprensión imaginaria. Entonces es un concepto complejo porque escapa a la definición simbólica y también escapa al acercamiento imaginario. Pero es un concepto eminentemente clínico. Y el concepto otro, que también es de una enorme complejidad, antecedentes en Freud, concepto lacaniano, el concepto de otro, pero que también es de una complejidad. ¿Qué es el otro? Me acerco, todo lo vamos a trabajar. Es una vastedad, lo vasto, vastedad imposible de discernir, que da cuenta de lo no subjetivo. Lo digo de manera más sencilla. Otro es todo eso que no es sujeto. Y esto ya estaba situado por Freud desde el principio, cuando Freud daba cuenta del no yo, lo que quedaba por fuera del yo, y que entonces Freud va ensayando nombres, el otro de los primeros cuidados, el otro materno, el otro paterno, Edipo, eran todos modos que Freud, el par de la horda primitiva, eran todos modos
que Freud tenía de ubicar esa vastedad que no era reducible a la subjetividad, que quedaba por fuera de la subjetividad. Incluso, por ejemplo, en el malestar en la cultura, que Freud trabaja en el primer capítulo de manera genial, lo que Freud llama el sentimiento oceánico, o el sentimiento de la eternidad, asociado a Dios, dice Freud, lo que ubica ahí es que ese sentimiento de vastedad, oceánico, de eternidad, ¿no? Místico, que todos y todas tenemos, Freud dice es el desamparo, el desvalimiento infantil que necesita procurarse la figura de un otro que venga a calmar. Dios es una construcción que calma el desamparo infantil. Esto dice Freud en El malestar en la cultura, primer capítulo. El padre y también la figura de Dios en la cultura calman ese desvalimiento infantil. De vuelta, el desvalimento, ese desamparo infantil, es la vastedad no yoica, no subjetiva. Y en Lacan también, es todo eso que no queda situado como sujeto. Y entonces ahí Lacan va, si se quiere, a tres modos del goce, perdón, del lugar del otro. Lo real del otro, que Lacan lo piensa más como esta cuestión, si se quiere, como de goce que rompe, que es vivido como real, goce y que es situado a partir del otro, ¿no? Lo real del otro como goce, lo simbólico del otro, el A mayúscula, el otro como simbólico, sobre todo de la primera enseñanza de Lacan, y lo imaginario del otro, el otro con minúsculas, el otro del espejo, el otro que se refleja en el espejo. Entonces, el otro, el goce, en ese entrecruzamiento complejo, que es lo que venimos a ubicar como goce del otro. Complejo, pero clínico, pero además claramente necesario para poder pensar la clínica psicoanalítica con cualesquiera de los y las pacientes neuróticos, neuróticas, porque en realidad, insisto con esto, toda neurosis se encuentra con versiones clínicas del goce del otro. Y ahora vamos a tres posibles versiones, hay más. Son tres versiones, como dije al principio, si quieren, derivadas del complejo de Edipo materno, perdón, qué fallido, del complejo de Edipo freudiano y de la metáfora paterna lacaniana. Son el estrago materno, la pereversión paterna y el niño generalizado. Conceptos acuñados por Lacan, a partir de sus enseñanzas intermedias, pero que ya estaban sus antecedentes en Freud. Hago una aclaración. Queda muy asociado, sobre todo el estrago materno, queda muy asociado a su versión de exceso, ¿no? No, esta madre es estragante. Este niño o niña tuvieron una madre estragante. Y se habla de situaciones excesivamente mortíferas, terribles, aplastantes. Sí, claro, eso es estrago materno. Pero el estrago materno, como lo piensa Lacan y como podemos ubicar los antecedentes en Freud, no tiene que ver solo con el desborde. ¿Hay estrago materno desborde? Sí, claro, pero hay estrago materno siempre. Y con esto quiero ser categórico. Toda madre, toda maternidad, toda función materna, no importa quién la encarne, toda función materna tiene coordenadas extravagantes. Si quiere Winnicott, una madre suficientemente buena que es la que puede alienar y luego soltar. Si quiere Melanie Klein, la madre como continente, pecho malo, pecho bueno. O sea, toda Freud que ubica la pulsión de muerte en la madre, toda madre tiene coordenadas de estrago sobre sus hijos. O sea, se los devora, poquito más, poquito mucho, pero se los devora.
se devora al niño, lo abraza, lo toma como su falo, lo baña, le pone perfumes, lo hace que brille, toma a su niño niña como un objeto A que restituye el falo perdido. Ahora, siempre hay estrago. Toda neurosis supone un estrago materno. Es lo que Freud ubica como la madre del Edipo. Ahora, versiones mucho más leves del estrago, sencillas, simples, que una madre, como decía Winnicott, vuelo Winnicott, suficientemente buena, logra hacer algo con eso, hace que ese estrago sea solamente alguna marca, alguna fijación, alguna marca de goce, alguna fijación pulsional a trabajar en análisis. Todo análisis en algún momento se encuentra con alguna versión del estrago materno. Si es leve, se trabaja de manera más sencilla y la estructura neurótica fue más sencilla. Cuando el estrago se complica, ahí tenemos las versiones más graves de la neurosis. Dicho de manera un poco así como esquemática, a mayor estrago materno, mayor gravedad neurótica. Pero toda madre es estragante, toda constitución subjetiva neurótica pasó por alguna versión de estrago. Ahora, ¿qué sería el estrago materno? Pero esto de para todas las neurosis, tanto para el estrago como para la perversión, para el niño generalizado. ¿Qué sería específicamente el estrago materno? Es una cantidad de goce pulsional, pulsión, goce, es una cantidad de satisfacción que viene de quien represente la función materna, no importa quién, la madre, no importa quién, el otro en general, por eso es versiones clínicas al goce del otro en general, es una cantidad de satisfacción pulsional o una cantidad de goce que está en quien representa la función materna que no queda tramitado en la lógica fálica, o sea, no pasa por el falo, no pasa por el fálico. Lo decimos en freudiano, es una cantidad tanática de pulsión de muerte. Lo decimos en lacaniano, es una cantidad de goce de la madre que no pasa por el deseo fálico sobre el hijo. O sea, es una madre que no solo desea fálicamente al hijo, además de desearlo fálicamente al hijo, lo quiere para sí, ¿no? Entonces es esa madre que tiene al bebé y que cuando otra se lo pide, le cuesta cederlo y lo tiene, entonces lo mete en la cama con colecho y le cuesta mucho dejar del colecho o amamanta y le cuesta mucho el destete. O sea, es una cantidad de goce, poquita, mucha, pero es una cantidad de goce que todas las madres o quienes estén en función materna tienen depositada sobre la subjetividad de ese niño o niña que se empieza a volver un de más, un excedente que no entra en la lógica fálica. Entonces, es un goce del otro, porque no entra en la lógica fálica y toma al niño o a la niña como su objeto A, como un objeto A de satisfacción, ¿no? En casos graves, es como dice Lacan en el seminario 17, la boca del cocodrilo que se devora la subjetividad. Esta es una cita de Lacan del seminario 17, que es donde Lacan nombra por primera vez el concepto estrago materno, a la altura del seminario 17, año 1969-70. Ahí es donde Lacan nombra el estrago materno. Es una boca del cocodrilo, dice la madre, es una boca del cocodrilo que hace estrago sobre la subjetividad, la quiere para sí, la quiere resituar dentro del cuerpo, reincorporar dentro del cuerpo. Y entonces dice Lacan, el padre interviene como un falo, que es como un palito, un palo que frena el estrago. El estrago está, en todo caso estaría frenado. Por eso dije, estrago y siempre, más o menos frenado. Ahora, el estrago hace que los niñas queden en posición de objeto A veces por exceso
invasivo, a veces por exceso invasivo y a veces por defecto invasivo. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Es más estragante la que devora exceso invasivo como la que escupe defecto invasivo. O sea, una madre que no mira a su niño o niña también es extravagante, como una madre que mira demasiado, una madre que le habla demasiado o una madre que no le habla nada, cualquiera de las dos figuras son extravagantes, porque lo que aparece ahí es el goce del otro, es el goce del otro como este exceso de goce. Eso para el estrago materno, igual lo vamos a trabajar. Para la pereversión paterna es un concepto que Lacan nombra por primera vez en el seminario 22, 1974-1975, y hace un juego de palabras, una homofonía, fue más que juego de palabras, sí, también juego de sonidos, una homofonía entre pere, padre, versión, versión del padre, sería la traducción, padre, versión o versión del padre, con perversión, que en francés se escribe perversión, pereversión, es perversión, perversión de la estructura clínica. La diferencia es una E más, perversión, ¿no? Pereversión o una E menos en perversión. Un juego homofónico genial. Y entonces lo que ubica ahí Lacan es que todo padre tiene una versión perversa. ¿Qué significa esto? En la neurosis estamos hablando que el padre es perverso. Estamos diciendo que hay una versión perversa, perversa en la neurosis. ¿Es Freud con Pegan un niño? Todos, de todo sujeto en análisis hemos hablado de papá o quien represente esa función. Puede ser cualquiera. Cualquiera que vaya a la función paterna, no importa el género. Cualquiera que vaya a la función paterna en análisis llevamos versiones fantasmáticas de Pegan un niño. Papá me retaba, papá me gritaba, pero porque me quería, porque quería que yo crezca bien. Papá no vino, papá me abandonó, papá se fue, papá se murió. Versiones fantasmáticas del goce del otro. En Freud, que es como lo recupera Lacan a la altura del siglo XXII como pereversión. O sea, es una cantidad de goce en quien represente la función paterna que no queda situada en la lógica fálica, no entra en la significación fálica, pero es un goce del padre, es un goce que viene del padre y que el niño lo decodifica fantasmáticamente como pueda, pero es un goce que viene del campo del otro, no tramitado por la castración que se vuelve impositivo. Si el estrago materno es más invasivo, esto es más impositivo, es lo que debes hacer. Freud decía como definición del super yo, el super yo es así como el padre debes ser, así como el padre no te está concedido ser, ¿no? Es la trama, si quieren, el núcleo edípico del super yo, asociado al padre, ¿no? Super yo tiene un núcleo muy edípico. Recuerden que Freud decía, ¿no? Es la decantación, es la sedimentación del Edipo, del padre del Edipo. Ahora, el padre se vuelve impositivo porque instaura la lógica del deber ser. Impone la lógica del deber ser, del ideal del yo, decía Freud. Se ubica como ideal del yo. Entonces, es impositivo. De vuelta, como dijimos con el estrago, por exceso o por defecto. Padres excesivamente brutales, estilo el padre de la horda primitiva de Freud, el padre golpeador, el padre terrible, el padre violento, por exceso impositivo, ¿no? Que agrede, violenta la escena por exceso impositivo, pero también por defecto. Padres ausentes, padres que no miran, padres que no están, ¿no? Eso también es pereversión, porque es una versión del goce del otro que queda fuera de la significación fálica.
y que queda fuera de la metáfora paterna. La famosa metáfora paterna del primer Lacan, de que el padre es situado como ley que eh, interpreta el deseo materno como deseo de falo, eh, la versión es lo que excede, lo que queda por fuera de la metáfora paterna, porque el padre no es solamente ley. El padre es ley, pero también es goce. El padre es ley, goce, también es amor, ¿no? Digo, si quiere, el padre es deseo, ley, el padre es goce, versión, el padre también es amor. Como una madre es deseo, deseo de falo en su hijo, pero también es goce, estrago materno, y también es amor. O sea, que hay un RCI de la función materna y de la función paterna. Pero que insisto con esto, tanto la versión como el estado materno es por exceso de desborde, pero también es por defecto. Es una cantidad de goce que no entra en la metáfora paterna, que no entra en la significación fálica, pero que es real y que es constitutiva de toda neurosis y que necesariamente hay que recorrer en un análisis. Y la última de las versiones que vamos a trabajar es el niño generalizado. Lacan lo nombra por primera vez y después hay una referencia más, pero no hay muchas más referencias, en un texto que se llama Alocución sobre la psicosis infantil, eh, o la psicosis del niño, bueno, pequeño fallido en este momento, ¿no? La psicosis infantil, Alocución sobre la psicosis infantil, que es un texto de 1968, es un texto donde Lacan va a ubicar que hay algo que él llama niño generalizado, que es como una retención de goce que fija la posición infantil frente al otro, ¿no? O sea, y esto, insisto, es de todos, todos quedamos fijados, hay una cantidad pulsional o una cantidad de goce que deja coagulado como una parte infantil constituida de la neurosis. Todos somos un poco niños, niñas, en la famoso, el niño interior que se usa mucho en las psicoterapias, ¿no? Bueno, es tu niño interior que está lastimado. No está tan mal esa apreciación. Hay algo que Lacan llamó niño generalizado, que es una extensión de la infancia que no tuvo suficiente, si se quiere, como límite, y entonces perdura, es una extensión. El niño se generaliza en la adultez. Y entonces, ¿qué es lo que tiene eso como efecto? Construcciones subjetivas neuróticas con mucha dependencia al otro, atrapados en el campo del otro, infantilizados en su modo de satisfacción neurótica, en sus estructuras fantasmáticas, en sus modos del síntoma. Todo tiene como un poco más de infantilismo. La neurosis tiene mucho de infantilismo. Ahora, a mayor gravedad del niño generalizado, neurosis más grave. Igual que con estrago con perversión, a mayor gravedad del goce del otro, a mayor cantidad de goce del otro, mayor gravedad de neurosis. Niños generalizados muy coagulados en la constitución subjetiva, lo que producen es posiciones subjetivas muy infantiles. De hecho, la posición border es una posición muy infantil en términos de constitución subjetiva neurótica, con mecanismos defensivos muy infantiles, celos, envidias muy fuertes, ¿no? Son modos neuróticos, celos, envidia, rechazo, competitividad, sensaciones de abandono, aferrarse amorosamente muy intenso, de manera muy intensa. Esas cuestiones muy de la infancia, de la constitución subjetiva infantil, permanecen como niños generalizados en la neurosis adulta. Hay una referencia, tiene que ver con una acentuación del narcisismo infantil. Hay una referencia freudiana muy interesante, His Majesty the Baby, ¿no? El narcisismo infantil permanece como un núcleo en la adultez. Ahora, cuando esto está como más excesivo, provoca mayor
sintomatología al estilo niño generalizado, coordenadas fantasmáticas también ubicadas en esa serie, y todo un modo de relación al otro. Entonces, tres versiones del goce del otro. Estrago materno, versión paterna, niño generalizado, que no son solamente gravedad. Cuando son graves son muy clínicas, muy visibles. Cuando no son tan graves son inherentes a la estructura que hay que recorrer en la clínica psicoanalítica. La idea es trabajar estos conceptos desde una lectura muy clínica, ¿no? Las versiones clínicas, el goce del otro, y estos tres modos, el estrago, la preversión y la generalización del niño, trabajarlos en un próximo curso. Van a ser cuatro encuentros los jueves de 20 a 21:45, que comienzan los últimos dos jueves de marzo y los dos primeros jueves de abril, donde vamos a recorrer textos freudianos y lacanianos eh, sobre, en un primer encuentro, qué es el goce del otro y sus versiones clínicas; en el segundo encuentro, el estrago materno; en el tercer encuentro, la P de versión paterna; y en el último encuentro, el niño generalizado. Agradezco mucho a quienes han visto este video, agradezco a quienes se interesen y se inscriban en el curso, y agradezco a Equipo Psicoterapéutico San Miguel, que es la institución desde donde vamos a dar este curso. Bueno, muchas gracias y los espero.